Buenos días, les damos la cordial bienvenida a esta su casa, Restauración Familiar Cristiana. Es un privilegio y un honor estar con ustedes nuevamente después de tanto tiempo, 4 meses, casi 5 meses. Nos da mucho gusto, estamos muy contentos de que estemos nuevamente en nuestra casa. Quisiéramos comenzar el día de hoy con nuestro servicio, muy contentos, alabando al Señor. Quiero que me acompañen por favor a Juan 4:23, y dice la palabra del Señor este día para nosotros. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Esta mañana queremos comenzar adorándole, dándole gracias por este tiempo que hemos tenido. Dispongan su corazón, vamos a adorarle al Señor. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria, inúndanos. Estamos fijos en conocer, y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo oírlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir recibirás. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Sopla espíritu,
Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma el poder de la hermosura de tu presencia. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma el poder de la hermosura de tu presencia. Dispón tu corazón esta mañana y dile al Señor que sople sobre nuestras vidas, sobre este tiempo, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Adora al Señor. Oh Padre del cielo, tu nombre santo es. Que hoy venga tu reino, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo.
Muy buenos días. A Dios gracias por este domingo 2 de agosto. De hecho, hoy iniciamos con nuestros servicios presenciales a las 10 de la mañana y 12 del día. Y conforme se requiera, estaremos abriendo un tercer servicio. Por lo pronto vamos a tomar un tiempo para hablar de este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 17, a partir del verso 1 al 10, pero nos va a ocupar solamente 5 versos este tema de la parábola del deber del siervo. Voy a leer estos 10 versos porque tienen relación y quiero que me acompañes en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 1, dice de esta manera: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Te das cuenta? En estos primeros 5 versos nos hace relación el Señor del pecado. Pero si tu prójimo peca contra ti, tu tarea y mi tarea es perdonarle. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Versos 5 y 6 nos dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En estos 2 versos nos habla de la fe, y parece que no tuviera relación el pecado o el perdón con la fe. Y en esta tercera parte del verso 7 al 10, donde ya está dirigida hacia el deber del siervo, nos dice la escritura de esta manera: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias por ese tiempo de oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, que nos des revelación y dirección, y que hables al corazón de cada uno de los que hoy estamos escuchando este mensaje. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que estará penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudará a discernir los pensamientos más profundos de él. En el nombre de Jesús también renunciamos a querer adulterar o acomodar esta palabra a nuestra conveniencia. Decidimos ponernos en tus manos y pedirte que seas tú que derribes toda fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón que se quiera oponer al conocimiento de tu verdad en este día y cada día de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos recordar, ya lo hemos estado mencionando, que ¿qué es una parábola? Es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual. Todo esto basado en hechos reales. Cada parábola de Jesús nos va a enseñar doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la ley moral de Dios, sus pensamientos, como le gusta que se hagan las cosas. De otra manera, vivir conforme a Él le gusta, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, desde el verso 1 hasta el verso 10, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos
y les hace mención de que tengamos cuidado de nuestra vida espiritual, porque dice que habrá tropiezos, pero hay que ver de quién van a venir esos tropiezos, esos malos testimonios que dice el Señor que más les valdría que se ataran una piedra de molino en el cuello y arrojarlos al mar. Después de ello habla los discípulos y le dice al Señor, aumentanos nuestra fe. Y le dice el Señor, les responde, si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, estamos hablando del tamaño de 1 milímetro, es esta semilla. Y solamente se requiere eso para poder hacer que un árbol se mueva de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requiere? Una pequeña fe. ¿Y qué se requiere? Cuidar nuestra vida espiritual, y que si tú y yo pecáramos, corramos pronto a ponernos a cuenta con nuestro prójimo y con Dios, porque este es importante para nuestra vida espiritual. Y a partir del verso 7 al verso 10 nos habla del deber del cristiano. Y antes de entrar y poder ver qué es lo que se requiere para ser un buen siervo, más bien el deber del siervo, sería bueno mencionar qué significa deber. Dice, tener una persona una obligación, ¿verdad?, de pagar o devolver una cantidad de dinero u otra cosa material. Otra de las definiciones de deber es la obligación moral que representa la acción basada en valores positivos y correctos por sobre la acción humana basada en antivalores. Esto quiere decir que todo ser humano tenemos una naturaleza que siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Pero en cuanto nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, nos sentimos obligados, ¿verdad?, moralmente, ¿a qué? A que esa misma moral nos mueva a caminar positivamente y en obediencia a nuestro Señor. Muy bien, quiero decirte que para ser un buen siervo se requiere fe y obediencia. ¿Tú quieres ser un buen siervo, buen cristiano? Requerimos fe y obediencia. ¿A qué? A la palabra del Señor. Un buen oído y un corazón dócil hacen un buen siervo. Esto se aprende en casa, ¿sí? Dile a quien está a tu lado, ¿tú quieres ser un buen siervo? Necesitas un buen oído y un corazón, ¿qué? Dócil. Un corazón rebelde no va a funcionar en el reino. Dice en el libro de Juan capítulo 6, verso 38 al 40, el Señor Jesús a sus discípulos de esta manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A quién se estaba refiriendo? A Dios el Padre. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que Él vino a la tierra a hacer que no su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. En este caso, el Padre Celestial. Y para ello el Señor Jesús nos muestra y nos enseña que se requiere un buen oído y un corazón dócil para hacer la voluntad. ¿De quién? De Dios. Por eso tú y yo fuimos llamados al reino, no a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que está en el cielo. Hay un propósito para tu vida y hay un propósito para mi vida ahora como siervos del Señor. Este es nuestro deber como siervos moralmente, ¿verdad? Estamos hablando que esto es lo que le agrada al Señor para ti y para mí. También, cuando haces solo lo que se te pide, no estás haciendo nada más, solo lo indicado. ¿Sí? Cuando leímos el deber del siervo en el verso 7 al 10, en el verso 10 dice, el Señor le dice a los discípulos: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos.
Tú y yo posiblemente hemos hecho promesas que no hemos cumplido al Señor. Y mira, yo podría mencionarte que en muchos hogares, hombres y mujeres que están casados o que estuvieron casados, hicieron promesas delante del Señor el día que se unieron en matrimonio. ¿Recuerdas esas promesas a las cuales se les llaman los votos matrimoniales? ¿Qué dicen? Te prometo amarte, ¿cómo? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, ¿verdad? En la prosperidad y en la adversidad. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, a lo que tú te habías comprometido, que era el deber como esposo, el deber como esposa, no se cumple. Y eso era solamente tu 100%. Y eso es lo que tú y yo teníamos que hacer, o tú y yo tenemos que hacer hasta el día de hoy. Si tú eres papá o mamá, tú también tienes un deber. Y el deber tuyo es darle honor y honra a tu paternidad y a tu maternidad. Si tú eres hijo, también tú tienes un deber y que tienes que hacerlo. ¿Cuál es el deber del hijo? Honrar y respetar a sus padres para que les vaya bien sobre la tierra y sus días sobre la tierra se multipliquen o sean muchos. Hay un deber. ¿Cuál es el deber de nuestras autoridades? En cualquier nivel de la sociedad, cada uno de estos niveles de sociedad, o hombres y mujeres, tienen un deber. Imagínate el policía, ¿cuál es su deber? ¿Verdad? La protección de la ciudadanía, y si no lo hace, no está cumpliendo con su deber. Está yendo en contra de la misma moral, ¿verdad? Y moviéndose humanamente en contra de los valores que haría un policía. Y así podemos ver infinidad de cosas. En la escuela, los profesores, ¿verdad? Un ingeniero, un contador público, un abogado, que muchas veces en cualquiera de estas profesiones u oficios, la gente no hace lo que debería de hacer y van en contra de sus deberes moralmente. Muy bien, repito, cuando haces solo lo que se te pide, no estás haciendo nada más, solo lo indicado. Y podríamos decir, es tu 100%, pero siempre tenemos que ir más allá de nuestro 100%. Y para esto necesitamos la dirección, la protección, la enseñanza del Señor a través de su palabra. También en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Imagínate, por lo que Él hizo y por su obediencia, como leímos en el libro de Juan, ¿verdad? Él vino a hacer la voluntad del Padre, del que le había enviado, no su voluntad. Ahora se le reconoce, o la misma Escritura lo reconoce como el autor y consumador de la fe. Vayamos a Hebreos 12, verso 1 y 2 a leer. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo, más bien el autor del libro de Hebreos, mencionando esto a los que estaban escuchando o leyendo esta carta, estaba diciendo que hay un pecado que nos asedia. Este pecado, o en este verso, la figura es de aquellos corredores en la pista de atletismo. El enemigo de tu alma, el enemigo de nuestra alma, va a buscar a través del pecado ponernos tropiezo para caernos en esta carrera, porque hay una meta. Y en esta vida, todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor, estamos corriendo esta carrera, ¿verdad? Porque la meta es llegar a la presencia del Señor. Pero el pecado que nos asedia puede hacer que tropecemos y no llegar a la meta. Muy bien, leemos de nueva cuenta, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que está acechando para que no lleguemos a la meta. Continúa la Escritura diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
que dijimos que para ser un buen siervo requerimos fe y obediencia, requerimos un buen oído y un corazón dócil para ser un buen siervo. Y el Señor Jesús nos muestra que Él tuvo ese buen oído, ese corazón dócil, y aún tuvo Él que tener fe y ser obediente. Dice el Señor Jesús a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 8, que Jesús fue obediente hasta la muerte, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que ni tú ni yo hemos pasado y no pasaremos, ¿verdad? Él tuvo que llegar hasta la muerte, y la muerte en la cruz, por su obediencia, porque ese era el propósito, ese era el plan de Dios, para que a través de ese hecho, tú y yo y toda la humanidad obtuviéramos esta oportunidad de salvación y perdón de pecados para llegar con nuestro Señor y estar en la vida eterna. ¿Qué significa la palabra siervo? Ya lo habíamos mencionado algunas semanas anteriores, pero es importante recordar que viene del latín servus y que se convirtió en el castellano, o en la traducción al castellano, en siervo. La idea se emplea de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. Recuerda que el esclavo, en cambio, era una propiedad de su amo. Es muy diferente. El esclavo no tiene voz ni voto, pero nosotros como siervos del Señor tenemos esta oportunidad de decidir y elegir qué vamos a hacer. Aún dentro del reino, Dios, siendo un caballero, respeta esta autonomía en nuestras vidas, ¿verdad? Como Él nos creó, a donde nosotros discernimos querer obedecerlo o no obedecer lo que Él nos está diciendo. Pero ¿sabes qué? Hay un beneficio en la obediencia al Señor, y un ratito más lo vamos a ver, ¿verdad? Muy bien. También siervo del griego doulos, que viene de la palabra deo, que significa atar, se refiere a alguien sometido a servidumbre o sujeto a otro. Se traduce usualmente por esclavo o siervo. El servicio es voluntario, en el cual una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción y lealtad a otra persona. ¿Cuál definición vamos a utilizar para esta porción de la Escritura? La tercera, que sería: el servicio es voluntario. ¿Sí? Nuestro servicio al Señor es voluntario. O sea, decidimos querer hacerlo o no, pero hay consecuencias no solamente presentes, sino futuras y eternas. Entonces, repito, el servicio es voluntario, en el cual una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción y lealtad, en este caso a Dios. Y aquí sería una buena pregunta que te hicieras: ¿a quién estás obedeciendo? ¿Con quién estás siendo leal? ¿Estás siendo leal con el hombre? Dice el Señor que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Estás siendo obediente a quién? Muchos luchan con esto, ¿no? ¿A quién obedezco? Pero la misma Escritura nos enseña en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles tuvieron un encuentro con las autoridades religiosas de su tiempo y que les pedían que no hablaran del camino, o en este caso de la palabra o de lo que Dios había hecho en la persona de Jesús en el sacrificio de la cruz para salvación de todo ser humano, que se callaran. Y se levantaron los apóstoles y le dijeron: pues juzguen ustedes a quién debemos obedecer, a los hombres primero o a Dios. Y les dejaron con esa pregunta a las autoridades de ese tiempo religiosas, y pues que ellos sabían que la obediencia es primero a Dios antes que a los hombres, porque nunca va a ir Dios en contra de lo que ha dicho, y menos cuando ha puesto autoridades. Pero hay autoridades o personas que quieren acallar la voz de Dios, pero eso no va a ser posible. Hay historia, hay libros de historia durante la historia de la humanidad que nos dan testimonio de cuántos, en qué épocas y qué personas, en qué civilizaciones han procurado callar la voz de Dios y no ha sido posible
hasta el día de hoy. Entonces, el deber del siervo del Señor es, o requiere ¿qué? Fe y obediencia, un buen oído para escuchar lo que Él está diciendo y un corazón dócil para obedecer lo que Él nos está mandando a hacer. Muy bien, simbólicamente habíamos dicho que se usa para describir a los siervos de Cristo en Romanos capítulo 1, verso 1, ¿sí? Como también Primera de Corintios 7, 22. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjate la función que Dios le estaba diciendo a él, como leímos en Lucas 17, verso 10, cuando el Señor dice, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que este siervo, si nada más hizo eso, no hizo más, es un siervo inútil. ¿Cuál era la tarea de Pablo como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol? ¿Qué significa apóstol? Un enviado. ¿Qué? Apartado para el evangelio de Dios, enviado para ir a llevar ¿qué? Y predicar las buenas nuevas. Ahora la escritura, la misma Biblia nos da testimonio que Pablo cumplió con eso y más, porque dice que no solamente llevó la tarea de ir a llevar las buenas nuevas, sino también aprendió muchas otras cosas más, a vivir en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud y también en la persecución, como vivir en paz. En todo eso fue enseñado y siempre caminó más y más y más y estuvo pidiéndole siempre dirección a Dios. Incluso en las cartas de Timoteo les hace mención de su tiempo se acercaba y que él sentía que todavía podía hacer más por la tarea que Dios le había encomendado. Vayamos a 1 Corintios capítulo 7, verso 22, nos dice también el apóstol Pablo a los Corintios, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero esclavo en el sentido voluntario, como lo leímos en la definición, y lo vuelvo a leer, la definición de siervo de griego. El servicio es voluntario, en el cual una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción, lealtad a otra persona, en este caso a Dios, ¿verdad? Siempre es a Dios. Y yo he aprendido en este tiempo, caminando con el Señor, que cómo podemos tener la garantía de un hombre o una mujer en este servicio voluntario de obediencia, devoción y lealtad a Dios, siempre y cuando haya temor de Dios. Si la persona que te acompaña tiene temor de Dios, tú tienes la garantía que esa persona va a ser leal contigo. Pero en cuanto esa persona no tenga temor de Dios, esa garantía se acaba. Porque el único que puede transformar vidas, el único que puede guiar corazones para hacer lo correcto, es solamente el Señor. Muy bien. Haz esta pregunta. ¿Qué es lo que se te ha pedido que hagas? La condición que te encuentras, te repito, hace un rato mencionamos, posiblemente ahorita estás en la condición de esposo, de padre, de esposa, de madre, ¿verdad? Y en ese deber tú estás haciendo conforme lo que te pide el Señor que debas de hacer. Te voy a dar por un ejemplo. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 5, con respecto del deber del marido con la esposa. Dice que el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Ese es su deber, no es otra tarea. ¿Qué dice de la mujer? Que la mujer debe respetar a su marido, ¿verdad? Ese es su deber. Y cuando eso no se cumple, entonces estamos yendo en contra de la verdad de Dios, en contra de la moral del Señor, en contra de su doctrina. Entonces, por eso decía el Señor a sus discípulos en el deber del siervo de Lucas capítulo 17, del verso 7 al 10, que cuando hacemos lo que se te ha pedido que hagas, pues no has hecho más o de más. Y que el Señor nos ve como siervos inútiles, ¿verdad? Entonces, todos tenemos tareas encomendadas por Dios. Dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Aquí pareciera que nos saliéramos del contexto, pero vamos a leer esta porción de la Escritura en la traducción de la Biblia, Biblia de vida o de la vida. Dice, vino a este mundo, hablando de Jesucristo, que es suyo y los suyos no le recibieron,
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fíjate esta parte del 12. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón como único y suficiente Salvador, tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios y tú debes de comportarte como un hijo de Dios, ¿verdad? No como un hijo del diablo. Si quieres saber cómo es el hijo de Dios y cómo es el hijo del diablo, lee la primera, la segunda y la tercera carta del apóstol Juan, y ahí te va a describir todos aquellos que han recibido al Señor, cómo deben de comportarse y quiénes son los que no son hijos de Dios. Y vas a poder saber cómo eres o cómo es la gente que te rodea, si es que te han dicho que son hijos de Dios. Verso 13, los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino nacen de Dios. Esta pequeña o esta última frase, sino nacen de Dios, es una revelación tremenda para el ser humano. Tú que has decidido recibir a Jesús como Señor y Salvador, te quiero decir o te quiero dar una noticia. No fue ni tu deseo, fue el deseo de Dios. En los tiempos, Él preparó el momento, acercó a gente para que tú decidieras recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, el deseo de Dios es que tú vivieras en fe y obediencia y con un oído y un corazón dócil a su voz. Pero si tú no has hecho eso, entonces te estás comportando no como un hijo de Dios, sino como un hijo del diablo. ¿Sí? También nos dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, hablando al respecto de ese último día, porque se habla mucho que estamos muy cerca de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Él lo prometió y nos la dice en 1 Corintios capítulo 11. Habla de la venida del Señor. Por eso es la cena del Señor, el recordatorio. Y cada vez que lo practicamos o la llevamos a cabo es para declarar o recordar o manifestar que estamos esperando la venida del Señor como Él lo dijo. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos y a gozar de esa vida eterna? Dice, el que hace la voluntad del Padre. ¿Sí? Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Sabes por qué cuando un ser humano utiliza el nombre de Jesús suceden milagros, la gente es liberada, la gente es sanada? Porque el nombre de Jesucristo de Nazaret tiene poder. La misma escritura nos dice que el Señor, hablando del Padre, le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso cuando oramos, cuando pedimos, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Y cuando el Padre escucha ese nombre, que es sobre todo nombre, Él atiende a la voz de su Hijo. Igualmente, los demonios, en cuanto escuchan el nombre de Jesús de Nazaret, ¿qué hacen? Doblan su rodilla y huyen despavoridos. Por eso nos dice la Escritura que muchos hicieron esto, pero la motivación de su corazón fue incorrecta. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Regresamos a Lucas capítulo 17, verso 10, dijo Jesús, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Analiza tu vida. ¿Qué has estado haciendo durante este tiempo? Nada más lo que se te ha pedido hacer y no has hecho más. Hay mucha gente a tu alrededor
que requieren de tu voz, que requieren de tu aliento, que requieren de que tú le des una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, y más en estos tiempos. Sal de tu comodidad, porque muchos no hacemos más de lo que se nos pide porque no queremos salir de nuestra comodidad. No queremos salir de nuestra zona de confort. Y venir al reino de los cielos es salir de esa zona de confort. Y salimos de esa zona de confort porque estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso hoy, a pesar de este periodo que hemos tenido de pandemia, en la cual no podíamos congregarnos en manera presencial, Dios nos dio la sabiduría, Dios nos dio las herramientas para que a través de los medios tecnológicos, hoy no solamente nosotros, sino muchas otras iglesias, en muchos otros lugares de la República Mexicana y del mundo, se está compartiendo la palabra de esta manera. Agradezcamos a Dios porque Él permitió esto para que hoy muchos más puedan escuchar el mensaje de salvación. Y esta es una buena oportunidad para que tú puedas reconocer si nada más has hecho lo que se te ha pedido. Y si ha sido así, pues somos siervos inútiles y tenemos que decirle al Señor, perdónanos, porque no hemos querido salir de nuestra zona de confort. Si te ha pasado eso a ti, yo te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Y cierra tus ojos y oremos. Repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón porque he sido un siervo inútil. Solamente he hecho lo necesario y no he querido salir de mi zona de confort. Primeramente te doy gracias porque tú has tenido a bien no solamente bendecirme con salud, sino también bendecirme con recursos económicos, recursos materiales, me has bendecido con familia, pero hay quien no tiene familia, hay quien no tiene recursos, hay quien no tiene salud y necesitan una palabra de consuelo, de aliento y a lo mejor también que yo comparta mi pan con ellos. Por eso hoy te pido que me perdones, Señor, porque puedo hacer algo más, no solamente por mí, sino por la gente que me rodea. Por eso hoy te pido que me perdones en el nombre de Cristo Jesús y a través de tu Santo Espíritu me guíes a hacer lo correcto conforme a tu voluntad. Y para eso te pido que me instruyas, que me reveles a través de tu palabra todo lo que yo tengo que hacer. Ilústrame o revélame a través de sueños para que yo pueda hacer lo que tú me has mandado hacer en este tiempo y en esta generación. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir, Señor. Amén y amén. Muy bien. Concluimos con esta enseñanza. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana para los que escuchan a través de este medio. Y no se te olvide que ya iniciamos a partir de hoy nuestras reuniones presenciales. Demos gracias a Dios por este tiempo. Amén.